Bienvenidos queridos oyentes a este su noticiero económico. El día de hoy vamos a hablar temas muy relevantes y muy importantes acerca de la inflación, acerca de problemas económicos a nivel Latinoamérica. Así que sin más, vamos a comenzar y vamos con los titulares. Llegan muchas preguntas desde la parte de preguntas, así que vamos a responder cada una de ellas. Las preguntas son las siguientes: ¿qué es la inflación? ¿Qué es la deflación? ¿Qué es el IPC? ¿Cuáles han sido históricamente los países latinoamericanos con mayor inflación? ¿Cómo logró Argentina controlar la inflación de 1992? El siguiente enunciado es falso o verdadero y dicen lo siguiente: las políticas que reducen las tasas de inflación aumentan la tasa de desempleo. ¿Quieren saber la respuesta? Quédense por favor para poder tener más claridad sobre esta pregunta. Nos siguen llegando preguntas de nuestra caja de comentarios y dicen lo siguiente: ¿cuál es la meta de inflación para el año 2023 en Colombia? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la inflación? ¿Cuál es la diferencia para devaluación y revaluación? ¿Qué es el PIB? ¿Cuál es la diferencia entre el PIB y el PIB potencial? Siguen llegando preguntas de la caja de comentarios y dice: ¿cuál es la diferencia entre recesión y expansión? ¿Qué es el ingreso? ¿Qué es el ahorro? ¿Cuál es la inversión? ¿Cree usted que en Colombia se dé una recesión a mediano o corto plazo? ¿Sí? ¿No? Y veremos la respuesta. Quédense, queridos oyentes, para tener conocimiento y para saber mucho más acerca de la economía. Fenómeno que ocurre en casi todos los países. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios en inflación. Se informa que cuando un país está en inflación, muchos hogares pueden llegar a quedar en quiebra, ya que todo está a un alto costo. En casos así se recomienda invertir, ya que todo esto conlleva al desempleo. Entre otras noticias se menciona la deflación en el país. Se produce la deflación cuando los precios de consumo y de los activos disminuyen con el tiempo y el poder adquisitivo aumenta. Esto podría llegar a estar así de 2 a 3 semestres. Se informa que la deflación sería lo contrario de la inflación, básicamente que todos los bienes y servicios llegan a tener un precio bajo. Aunque al parecer suene algo bueno, esto también conlleva a que algunas empresas queden en quiebra y microempresas. Conoce el IPC. Se conoce que es un indicador económico que hace referencia al índice de precios al consumidor que mide la variación de bienes y servicios representativa del consumo de cada hogar del país. Es por ello que gracias al IPC podemos ver lo que se refleja de la inflación y deflación de cada hogar. Continuamos con la sesión de la inflación. Entonces, ¿cuáles han sido históricamente los países latinoamericanos con mayor inflación? Como es fácil de imaginar, Latinoamérica ha tenido ciertas debilidades económicas, financieras, también ha tenido ciertas debilidades en cuanto a gobiernos, ha pasado por dictaduras. Los países con más inflación en Latinoamérica durante todos los últimos años han sido Venezuela, Argentina y seguidamente Cuba. Después de la pandemia por COVID-19 y también posterior a la guerra de Ucrania en el año 2022, los países latinoamericanos han sufrido un gran déficit en cuanto a recursos, en cuanto a insumos. En Colombia tenemos una inflación de alrededor del 12.2%, al igual que en Chile, la cual nos superan por unos porcentajes, tiene un 12.8%. Colombia aumentó una cuarta parte en el número de los precios y en la canasta familiar. Estos factores han contribuido a la escala de los costos de vida, en la electricidad, el gas y servicios que, pese a tener precios regulados por el Estado, se han visto incrementados. ¿Cómo Argentina logró controlar su inflación en el año 1992? Ustedes saben que hace más de 30 años Argentina sufrió una inflación de alrededor del 3.079% y que todos sus productos, su canasta familiar, se vieron afectadas. ¿Qué fue lo que hizo este país para lograr superar y solventar esa situación? Lo que hizo fue una conversión de una caja. ¿Qué hicieron? Convirtieron toda su moneda a dólares para poder solventar esa situación que actualmente el país está enfrentando y actualmente el gobierno en curso
desea volver a implementar para poder superar esta inflación que está alrededor de un 89% para el año siguiente. Nos envían desde la sección de preguntas. Las políticas nos afirman lo siguiente: las políticas que reducen la tasa de inflación aumentan la tasa de desempleo. Vamos a responder si esta pregunta es falsa o verdadera. Y créanme que analizándolo a cierto modo económicamente, ustedes pueden darse de cuenta que la respuesta no es falsa, tampoco es verdadera. ¿Por qué? Porque es una respuesta un poco generalizada. La relación entre inflación y desempleo se basa en una teoría conocida en la curva de Phillips. En batalla les estoy mostrando cuál es la curva de Phillips y qué describe. ¿Qué nos describe? Describe una relación inversa a corto plazo entre la tasa de inflación y una tasa de desempleo. Según esa curva, cuando se implementan políticas para reducir la inflación, como políticas monetarias restrictivas a corto o largo plazo, puede reducir en un aumento temporal la tasa de desempleo. Sin embargo, a largo plazo, esta relación no siempre se mantiene, ya que otros factores económicos, tales como políticas, pueden influir en el desempleo. Entonces, la relación entre tasa de inflación y tasa de desempleo pueden variar según la situación económica del país y las políticas implementadas en ese momento. Esa fue la sesión de televidentes. Continuamos con la revaluación y la devaluación. ¿Cómo podemos diferenciar un término del otro? Pues bueno, cuando se indica que se presenta un aumento deliberado en el valor de una moneda en relación con otras extranjeras, es conocido como revaluación. Por el contrario, cuando se presenta una disminución en el valor de la divisa, se le llama devaluación de la moneda. ¿Han escuchado sobre el PIB o el Producto Interno Bruto, mas no comprenden a qué hace referencia? A continuación les explico. El PIB es el valor total de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo determinado. Este indica la actividad económica de un país y es utilizado para evaluar la salud general de la economía. Existe el PIB real y el PIB potencial, pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues bueno, el PIB real se refiere a la producción económica ajustada por cambios en los precios a lo largo del tiempo, mientras que el PIB potencial presenta el nivel de producción máxima que una economía puede lograr sin causar problemas como la inflación. ¿Cuál es la diferencia entre la recesión y la expansión? La diferencia entre la recesión y la expansión radica en la dirección en la que se mueve la economía. En la recesión, la economía presenta dificultades, mientras que en una expansión la economía se encuentra creciendo y en un momento de prosperidad. Estas fases hacen parte natural del ciclo económico y se alternan con el tiempo. Continúen viendo y les dejo con mi compañera. Muchas gracias. ¿Qué es la inversión? En sentido económico y financiero, la inversión es la acción de colocar recursos, tiempo, capital, tierra o trabajo para obtener ganancias o rentas a futuro. Es decir, con esta colocación se está haciendo un esfuerzo a renunciar a los beneficios presentes para lograr beneficios a futuro. Además de lo anterior, invertir es una de las actividades más importantes para tener crecimiento importante económico a futuro. Es decir, que desde tiempos ancestrales alguien ha asumido el comportamiento de transformar lo que tiene para crear valor agregado, rendimiento a futuro. Para que este proceso ocurra se requiere de ciertos elementos participantes. El primero, un inversor con necesidad de obtener rendimientos futuros, renunciando a sus satisfacciones presentes. Luego, los recursos a invertir y el destino activo, sobre todo que se va a invertir. Lo más importante, una recompensa futura. La inversión es una acción que alude a la destinación de algún tipo de recurso para conseguir beneficios. En economía, estos recursos son tiempo, capital y trabajo. Tipos de inversión. Inversión a corto plazo. Son aquellas inversiones que se realizan para obtener beneficios a corto plazo, generalmente menor a un año. En este periodo, el inversor desea recuperar su inversión inicial y además generar ganancias. Inversión a largo plazo. Son las inversiones que se realizan pensando en todos los beneficios a largo plazo, generalmente superiores a un año. En este tipo de inversión, el inversor tiene como deseo mantener las prioridades adquiridas y esperar las virtudes que una operación a largo plazo suele ofrecer
menos riesgos, mayor rentabilidad, despreocupación, interés, compuesto, etc. ¿Cree usted que en Colombia se dé una recesión en el mediano plazo? ¿Sí? ¿No? Argumente su respuesta. Sí hay riesgo. De hecho, la proyección tiene implícitos 2 trimestres consecutivos de caída consecuencial de las actividades económicas, que es lo que en algunos casos la literatura considera una recesión. Pero sí, en una proyección del 0% de riesgo a la baja. En Colombia hay una economía muy deficiente y podría entrar en una recesión, la cual podría terminar golpeando al país de la peor manera. Por otro lado, la inflación podría presentar una recesión, ya que el peso colombiano pierde un gran valor poniéndolo en comparación con otras monedas, ya que según expertos Colombia es la moneda es una de las terceras monedas menos evaluadas del mundo. Esto hace que los productos colombianos sean oponentes a cualquiera. Esto puede llegar a presentar inconvenientes en momentos de las importaciones en los productos colombianos. En el 2023 se han presentado una economía bastante compleja ante los precios muy altos y una economía de crecimiento muy lento.